Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Ya estamos otra vez. Ya estamos de nueva cuenta aquí con algunos problemas técnicos y algo tarde, pero sin sueño. Bueno, no todos tenemos sueño, ¿verdad? Vamos a iniciar. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor, por permitirnos escucharla nuevamente, por permitirnos llevarla a diferentes hogares. Bendice todos aquellos, Señor, que están llegando a escuchar tu palabra, tal cual como es. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, que nos des discernimiento y que penetre en nuestro corazón para que haga huella en cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, señores. Gracias por estar aquí. Gracias. Dios los bendiga siempre y por siempre. Vamos a iniciar con la lectura del capítulo que nos toca hoy, 22 y 23 del libro de Éxodo. Pero antes, voy a hacer un pequeñísimo resumen de lo que leímos ayer. Y pequeñísimo me refiero porque lo que leímos ayer estuvo impresionante, que son los 10 mandamientos. Entonces, vamos a iniciar con el, ¿cómo se llama? El comentario al capítulo 20 del libro de Éxodo. Primero tenemos que ver que la palabra dice, Dios habló estas palabras, se las habló al pueblo de Israel, a los que estaban en ese momento, y les dijo que les iba a dar la ley en los 10 mandamientos. Era una ley hecha por Dios, una ley perfecta, una ley pura. Es una ley que fue proclamada por Dios, no fue por hombres. Nadie le dijo a Moisés, ningún hombre le dijo, ponle aquí, quítale allá, métele esto. No, fue una ley dada por Dios, proclamada quiere decir dicha por Dios. Ajá. Y empezamos con una declaración que hace el Señor cuando les dice, yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué está haciendo nuestro Padre con esa afirmación? Pues está afirmando su propia autoridad para decretar la ley, el único que tiene autoridad para decretar la ley. Se presenta también como el único objeto de culto religioso que, que se ve que se da a conocer en los primeros 4 mandamientos. Por lo tanto, también con todas esas palabras, el pueblo de Israel quedaba ligado en obediencia a Dios. Desde que les dice, yo soy el Señor, yo te estoy dando la ley, yo soy el Señor tu Dios. Israel desde ese momento quedaba sujetado en obediencia a todo lo que les iba a dar el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor y era el único que puede dar la ley y para mantenernos en obediencia. Porque era su Dios y el Dios del pacto con ellos. Y además porque los había sacado de Egipto. Esas son las 3 razones por las cuales el pueblo de Israel quedaba ligado en obediencia al Señor. Pero bueno, vamos a ver los mandamientos de manera muy rápida, que quería hacerlo un poco más largo, pero el tiempo nos come. Los primeros 4 mandamientos, algunos comentaristas, por ejemplo, Matthew Henry, los conoce como la primera tabla. Él mismo menciona que hay varios comentaristas que mencionan que los 4 primeros mandamientos son la primera tabla. ¿Por qué? Porque son los que están en relación directa con nuestros deberes para Dios, y los otros 6 mandamientos, conocidos como la segunda tabla, son nuestra relación directa no solo con el prójimo, sino con nosotros mismos. Vamos a empezar a ver el primer mandamiento. Dice así, dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Porque Dios es el único que merece toda nuestra adoración y solo Él, nadie más. De hecho, el Señor dice, soy un Dios celoso. ¿Por qué le van a dar la adoración a otro? ¿Qué Dios ha hecho todo esto? Ninguno, porque como lo vimos cuando salieron de Egipto los israelitas, Dios venció a 10 dioses importantes del pueblo de Egipto. También tenemos que darnos cuenta que esos dioses son creaciones inanimadas que surgen de nuestra imaginación. Ajá. Pero no solo queda ahí. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que anteponemos a Dios, imágenes, hombres, fama, dinero, familia, todo, cualquier cosa que antepongamos a Dios, lo hacemos un diosesillo, por decirlo así. Cuando somos avariciosos, cuando somos glotones, cuando ponemos a nuestra familia en primer lugar antes de Dios, inclusive antes de Dios. De hecho, cuando Dios dice, no pondrás dioses ajenos delante de mí, es porque Él sabe que siempre que tengamos algún Dios,
él lo va a saber, él va a saber que ya no es el primer objeto de la adoración que debería de ser. Nos vamos al segundo mandamiento que está en los versículos del 4 al 6, el famoso no te harás imagen. Ok, ¿qué quería decir con esto el Señor en ese mandamiento que nos da? Que estaba prohibida la adoración a ídolos, imágenes, estatuas, artefactos e incluso prohibía su fabricación. Y luego por ahí hay algunos apologistas católicos o alguien que no ha leído la palabra que nos dicen que Dios sí mandó a hacer imágenes, ¿no? Mandó a hacer esculturas. Y ponen de ejemplo luego lo de Éxodo 25, ¿no? Cuando Dios manda a hacer querubines en las cortinas. Nada más que ustedes les pueden responder que se sigan leyendo para que les muestren el versículo donde dice Dios que debemos de adorar esos querubines. No hay ningún versículo que lo diga. O luego nos dicen, es que también Moisés mandó a hacer una serpiente de bronce para cuando los picaron las víboras, lo vamos a ver en la lectura. Cuando los picaron las víboras y estaban cayendo los israelitas como moscas, el Señor mandó a Moisés a que hiciera una serpiente de bronce y que la clavara en medio del campamento para que todo aquel que volteara a ver la serpiente se curara. Ese iba a ser el remedio. Pero también no vemos ningún versículo que dice que adoraran a la serpiente. Por eso Moisés después la destruyó, porque ya unos empezaban a hacerle culto a la serpiente. Entonces vemos que aún y cuando el Señor mandó a que por estética en su templo se tallaran querubines, nunca dijo, también adórenlos, porque ellos merecen adoración. Cuando mandó a hacer la serpiente de bronce es una prefigura de la cruz de Cristo, que volteáramos hacia arriba a poner toda nuestra confianza en el Señor y por eso íbamos a ser salvos. Nunca dijo adoren a la serpiente. Ajá. Otra de las cosas por las cuales Dios nos manda que no hagamos imagen de Él es porque nadie sabe cómo es Dios. Absolutamente nadie sabe cómo es Dios. De hecho, en su palabra dice que Dios es espíritu. Aunque Él en su soberanía puede tomar la forma que Él quiera, sabemos que Dios es espíritu y lo dice así. Por lo tanto, todas esas imágenes que vemos en las iglesias, en las catedrales, acerca de un señor con vestidos blancos, con guarachitos, con un báculo a veces, con barba larga blanca, con cabellos blancos, no es nada que ver, porque a Dios nadie lo ha visto jamás, y los únicos hombres que los vieron, Moisés, ¿quién más me recuerda que lo vio? Abraham, no, Adán, ellos vieron a Dios cara a cara, sin embargo, nunca dejaron una imagen o una escultura acerca de cómo era Dios. Mandé. Pues Caín y Abel también lo vieron directamente, ¿no? Hay varios que lo vieron directamente y Aarón también lo vio, 70 ancianos de Israel lo vieron. Entonces, aún así, ninguno de ellos dice la palabra del Señor que hayan hecho alguna estatua o hayan hecho alguna imagen acerca del Señor. De hecho, si nos ponemos un poquito quisquillosos, siempre que entramos en una iglesia, yo vengo de un trasfondo católico y hace más de 23, bueno, hace poco 23 años, que dejé atrás esa idolatría, en el sentido de que cuando entramos a cualquiera de esas iglesias, a cualquiera de esos templos, lo primero que vemos es una imagen de Jesucristo y de ahí vemos imágenes de San Judas Tadeo, de San Pedro, de San Pablo y todos ellos. Y siempre nos los dibujan, de hecho ahora que ya subamos los videos de los apóstoles, siempre nos los dibujan así como abuelitos o como hombres maduros, así unos sin pelo, otros con su barbita, otros así en una pose de yo los bendigo y cuestiones así, ¿no? En realidad, tan solo la imagen de Jesucristo que tenemos es una mentira. ¿Por qué? Porque nadie nos dio una réplica de cómo era Él. De hecho, geográficamente, el Jesucristo que nos ponen güerito, bonito, de pelo largo, bien finito, no es absolutamente nada que ver geográficamente, porque Jesucristo era judío y vivía en un desierto. Entonces, ni güerito, no sabemos si tenía pelo largo, porque los únicos que tenían pelo largo entre el pueblo judío eran los que hacían un voto nazario y la palabra del Señor no menciona que haya hecho un voto nazario nuestro Señor Jesús. Tampoco así güerito que digamos, no lo sabemos. Ya lo conoceremos cuando estemos en su presencia, pero esa es una de las cosas por las cuales el Señor manda que no se hagan imagen. De hecho, les dice que para el que obedezca a este mandamiento va a haber bendiciones por 1000 generaciones, pero al que desobedezca este mandamiento va a ser maldecido hasta la cuarta generación.
Entonces ahí estamos viendo que al Señor verdaderamente no le agrada. De hecho, eso tiene que ver con la palabra idolatría. Y la palabra del Señor y Matthew Henry y William MacDonald dicen que la idolatría es sinónimo de odiar a Dios. Entonces, por eso Dios aborrecía tanto, tanto que se hicieran imágenes de talla, imágenes pintadas. Nosotros que ya conocemos la verdad, lo único que nos queda es esperar a conocer a Jesucristo cuando estemos en su presencia. No tenemos que estar De hecho, Apocalipsis sí hace una descripción de los dos, ¿no? Pero la descripción que hace es impresionante y nunca he visto una pintura que lo represente tal como es. Bueno, pasamos al tercer mandamiento, que es no tomarás el nombre de Dios en vano. Y generalmente pensamos que este mandamiento se refiere solamente cuando juramos en el nombre de Dios y juramos en vano. No acaba ahí, esa es solo una de las cuestiones. Jurar falsamente es cuando te juro por Dios que yo lo vi. No, eso es jurar falsamente en el nombre de Dios. De hecho, también tomar el nombre de Dios en vano significa que no cumplas las promesas que le hiciste, ¿no? Conozco a varios amigos y cristianos que le hicieron promesas al Señor y no las cumplieron. Y ahí andan por la calle de la amargura. Ahí andan por la calle de la amargura. Entonces, cuando hagas una promesa al Señor, no tomes en vano esa promesa, sino que cumple rápidamente lo que le hiciste. Aquí hay algo que inclusive esto viene de la tradición judía y nos los muestra la palabra de Dios. Usar el nombre de Dios como amuleto o muletilla. ¿Qué significa esto? Generalmente nosotros cuando nos sorprendemos o cuando vemos alguna cosa extraña, exclamamos, ¡ay Dios! O Santo Dios, ¿no? En realidad estamos usando el nombre de Dios en vano, porque inclusive el nombre de Dios es tan sagrado que los judíos no lo mencionan y raramente van a ver que ellos hagan ese tipo de expresiones, ¿no? Cuando los sorprende algo, cuando se espantan por algo, cuando ven algo que es nuevo, ellos nunca van a decir, ay Dios, o ay Santo Dios, ¿no? De hecho, eso la palabra no lo ve bien, ¿no? El Señor no lo ve bien usar el nombre de Dios como muletilla. Y todavía yendo más lejos, usar el nombre de Dios en vano es cuando hacemos blasfemias en el nombre de Dios o cuando decimos maldiciones en el nombre de Dios. Eso es utilizar el nombre de Dios en vano. Después pasamos a los versículos 8 y al 11 del capítulo 20 y viene el cuarto mandamiento, el mandamiento más controversial que puede haber. ¿Por qué? Acuérdate del día de reposo. Ok, si hacemos una recapitulación de dónde se mencionó por primera vez el día de reposo, vemos que fue en Génesis capítulo 2 versículos del 1 al 3, pero eso tiene que tener conexión cuando fue la salida de Egipto y la recolección de maná. ¿Por qué? En, yo nunca he visto una Biblia que diga así, el domingo el Señor creó la tierra, el lunes creó los cielos y la tierra, el martes creó, no, siempre habla de días, siempre habla de días. Cuando llega el séptimo día, el Señor contempló su obra. De hecho, la palabra sábado viene de Shabbat, que significa reposo, pero un reposo de contemplación. Ajá, por eso le pusieron sábado, ¿no? O de Sabbat. Pero en realidad, lo que hizo Dios el séptimo día no es que haya dejado de trabajar, es que reposó contemplando lo que había hecho, lo que había creado. Tan es así que dice el versículo y vio que lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Ajá. Ok, eso lo vemos en Génesis 2, versículos 1 y 3. Pero miren, algo que me faltó investigar, y no sé si ahorita me pueden echar la mano de investigar, que los, eh, cuando salieron de Egipto, los israelitas de Éxodo, ellos ya tenían un calendario. Ajá. Pero cuando salen de Egipto, el Señor les da una orden. A partir de hoy contarán como mes primero. Vamos a suponer que iban en el mes octavo, pero a la salida de Egipto, el Señor les dice claramente, a partir de hoy van a contarlo como mes primero y día primero y de aquí para el real. Ajá, ok. Otra de las cosas cuando vemos ahí sectas que nos vienen a decir que que el Señor ordenó a que descansáramos el día sábado, a muchos les puedes destruir su doctrina y se sienten bien gacho. ¿Por qué? Porque tú les dices, ok, ¿cuándo debo de reposar entonces? El sábado. Ah, ok, el sábado, ¿de a qué horas a qué horas? Todo el día. No tienen en cuenta
que el pueblo judío no se basa en días solares, el pueblo judío se basa en días lunares. ¿Qué quiere decir esto? Que para ellos el día de reposo empieza aproximadamente entre 3 y 6 de la tarde, 3 y 6 de la tarde, mitad. Como entre 5 y 6 de la tarde empieza el día viernes. A la caída, exacto, es a lo que iba, a la caída del sol, en la estación del año. Ajá. Ok, los días lunares se refieren a que el pueblo judío, cuando cae el sol el día viernes, es cuando entran en el día de reposo. Y terminan el día de reposo el día sábado cuando cae el sol. Ellos no toman el día de reposo como sábado a las 12 con un minuto del día hasta las 11:59 del día sábado. Eso es ignorancia. ¿Por qué? Porque si no han leído la palabra de Dios y solamente están escuchando lo que les dice un pastor que tampoco ha leído la palabra de Dios. Bueno, un pseudo guía que tienen ellos ahí. ¿Por qué? Chequen ustedes muy bien la palabra del Señor y se van a dar cuenta que el calendario judío, el día de reposo empieza el viernes cuando cae el sol y termina el sábado cuando cae el sol. Entonces, de hecho, miren, alguna vez me mandaron en la congregación a conseguir el pan para la Santa Cena. Ajá. Y yo lo dejé para último lugar. Siempre puse los afanes primero y lo dejé para último lugar. Y dije, el viernes lo consigo. Tonto de mí, a las 3 de la tarde me fui a las tiendas de los judíos a comprar pan para la cena que íbamos a ocupar el sábado en la mañana. Todos los negocios judíos cerrados, absolutamente todos los negocios judíos de comida kosher estaban cerrados. ¿Por qué? Porque habían empezado su día de reposo. Mi esposita hermosa llamada tuvo que investigar la receta del pan y hacerlo ella para poderlo llevar, que hasta la felicitaron porque estaba bien sabroso, ¿no? Pero entonces, cuando un sectario venga y les diga que deben de descansar el reposo el día sábado, pues díganle, pues es que eso no dice la palabra, ¿no? Y ni siquiera lo van a saber. Ok, este, tenemos que ver que sí, efectivamente, la palabra de Dios sí nos ordena que tengamos un día de reposo. Después de 6 días de trabajo, tenemos que tener un día de reposo. Ajá, pero esas hasta por salud, y eso lo dice el Señor. No necesariamente tiene que ser el sábado. Hay algunas personas, por ejemplo, mi cuñado, él no tiene día de descanso, le dan un día de descanso cada que se les ocurre. Por ejemplo, este fin de semana va a trabajar sábado y domingo, ¿no? Entonces, ¿él cómo puede tomar un día de reposo? Él tiene que tomar un día de reposo cuando su trabajo se lo permita. Si hay una orden de tener un día de reposo, de hecho, mi esposita y yo aquí en el negocio ya estamos planeando tener un día de reposo, porque siempre estamos afanados. Ajá. Ese día de reposo lo debes de dedicar, por lo menos deberías de hacer el intento de dedicarlo a estudiar la palabra del Señor, aunque como cristianos tenemos que hacerlo diariamente. Por eso nos dicen cristianos de domingo. ¿Por qué? Porque no entendemos que nuestro reposo es Jesucristo y que tenemos que estudiarlo no un día, no contemplarlo un día, no leer un día, sino todos los días de nuestra vida tenemos que hacerlo. Además, déjenme decirles un dato importante. Este es el único mandamiento de naturaleza cultural y no de naturaleza moral. Por eso no está inscrito en nuestro corazón. Toda la ley está inscrita en nuestro corazón, pero el único que no está escrito es el día sábado. ¿Por qué? No existe un solo versículo en el Nuevo Testamento que mande al cristiano a guardar el sábado. No lo existe, por más que les digan los sectarios, que bueno, ya me parezco a los católicos, por los que adventistas, testigos y toda la demás fauna silvestre que hay por ahí. No hay un solo versículo en el Nuevo Testamento que nos mande a guardar el sábado. Por lo tanto, ese mandamiento se tiene que interpretar de que después de 6 días trabajados tienes que descansar uno. Esa es la orden del Señor. Pero bueno, algún día profundizaremos más porque todavía nos faltan 6. Vienen, con este mandamiento del sábado, estamos nuestra relación con Dios. Vamos a iniciar con los otros 6, que no es primero que nada tenemos que ver que es con la relación con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Dice el primer mandamiento. Bueno, el primer mandamiento me refiero al sexto, a nuestra relación con el prójimo. El sexto mandamiento, que está en el versículo 12 de Éxodo 20, dice, honra a tu padre y a tu madre.
Cuando vemos el contexto, honrar quiere decir obedecer. Dice, obedece a tu padre y a tu madre. Tenemos que apreciarlos no solo interiormente, sino exteriormente. Y exteriormente se refiere a cuidarlos, a proveerlos, a protegerlos, a dirigirlos al Señor, a estar con ellos confortándolos, a demostrarles el amor que ellos nos mostraron. Ojo, hay muchas personas, hay muchas personas que desgraciadamente no tuvieron la fortuna de tener unos padres que los quisieran o que no los quisieran en el sentido que ellos lo anhelaban. Ajá. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que aún así tienes que honrar a tu padre y a tu madre, que tienes que perdonarlo, que tienes que proveerlo, que tienes que ver por él, sobre todo perdonarlo. ¿Por qué? Si nosotros leemos la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 2, nos dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué? Porque dice que vamos a tener una larga vida en buena tierra. El Señor les vuelve a recordar este mandamiento cuando están en la orillita de Canaán. Cuando están en la orillita de Canaán, les vuelve a decir, honra a tu padre y a tu madre, porque esta tierra que fluye leche y miel, te la voy a dar a ti, y además vas a tener larga vida en esta tierra si obedeces este mandamiento. Después pasamos al sexto mandamiento, que está en el versículo 13. No matarás. Híjole, uno podría pensar, aquí les voy a dar unos datos interesantes que yo también me sorprendí cuando los leí. Dice, primero que nada, el no matarás no solo se refiere a nuestro prójimo, sino a nosotros mismos. Por eso hay una controversia muy grande ahorita, bueno, no ahorita, ya tiene un ratito esta controversia acerca del suicidio. Ajá. Si es perdonado, si no es perdonado, si qué pasa cuando te suicidas. De hecho, por ahí tenemos un video acerca del suicidio. Ojalá lo pueda buscar, encontrar, porque ya no encuentro los videos y lo pueda subir. Pero dice el mandamiento de no matarás que no puedes atentar primeramente contra tu vida y después contra la del prójimo. Ajá. Pero además este mandamiento no solamente tiene que ver con atentar contra tu vida. No tienes que hacer nada perjudicial a la salud, a la libertad y a la vida de tu propio cuerpo o al de otra persona. Híjole, por ahí vemos a muchas personas que tienen ahí vicios ocultos y dejen y me escondo. Y ¿cómo se llama? Y andan haciendo cosas que no son bien vistas a los ojos del Señor. Y dicen y decimos, no pasa nada, no pasa nada. Sin embargo, también leemos en la palabra de Dios que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no te pertenece, sino que le pertenece a Dios. Cuando tú te metes sustancias nocivas, cuando te metes sustancias adictivas, cosas que no son buenas para la salud, y no me refiero solamente a drogas, sino a mucho más cosas, estás atentando contra tu vida. ¿Por qué? Porque sabes muy bien que eso le está haciendo daño a tu cuerpo, pero no te importa y lo sigues haciendo repetidamente. Eso tiene que ver con el mandamiento de no matarás. Pero además, ¿qué creen? Este mandamiento, por increíble que parezca, el comentarista Matthew Henry dice que no prohíbe matar ni en una guerra justa ni en defensa propia. Y va más lejos con ejemplos, pero estos dos fueron los que me llamaron la atención. ¿Por qué? Porque también a los israelitas el Señor los mandó a acabar con varios poblados. También a los israelitas en una ley, vimos la ley del talión, ayer leímos la ley del talión, la de ojo por ojo y diente por diente. No, mano por mano, pie por pie, híjole. Pero ¿qué creen? El Señor Jesús, que vino a cumplir la ley perfectamente y a ponerla en el estándar perfecto que le había puesto Dios, pareciera ser que el Señor Jesús nos dice, tranquilos, es bien fácil cumplir con la ley, pero viene y la eleva allá en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en los versículos 21 y 22, porque dice, todo daño que hagas de palabra, de obra, de deseo o de hecho, va a ser castigado como si estuvieras haciendo el mandamiento de no matarás. Nada más imagínense, ¿no? Todo daño hecho de palabra, de obra, de deseo o de hecho, nada más con que te imagines, hoy como me gustaría que se muriera esa persona, ¿no? Ya, chafeaste, ya estás incumpliendo con el mandamiento de no matarás. Séptimo mandamiento, versículo 14, no cometerás adulterio. Antes del matrimonio,
es que tienes que ver por la castidad propia y de tu prójimo, ¿sí? De hecho, cuando dábamos algunas sesiones acerca del matrimonio, realmente la palabra del Señor dice que te tienes que mantener célibe como hombre o como mujer hasta que el día que hagas tus votos frente a Dios. Ese es el ideal de Dios, eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Y ya vemos que es, yo creo que el más difícil de cumplir, ¿no? El mantener la castidad. Después nos dice que es la fidelidad en el matrimonio. Cuando tú ya tienes a tu esposa, cuando ya tienes a tu esposo, tú ya te entregas a él, eres un solo cuerpo. De hecho, después vamos a leer, cuando sigamos leyendo el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento dice que cuando tú fornicas con una ramera, te estás haciendo una carne con ella. Entonces dice el Señor, lo dice en Proverbios, lo dice el Salmos, ¿por qué te entregas a los placeres? Guarda tus fuerzas para la mujer de tu juventud, para esa gacela preciosa que el Señor te ha dado. Ajá. También advierte contra la explotación del cuerpo propio y de otra persona. Y aquí hay algo muy interesante. Nosotros, bueno, en lo personal, a mí me gusta mucho leer La Reina Valera 1960. De hecho, de veras se me había olvidado decirles que todo lo que ponemos en láminas lo tomamos de La Reina Valera 1960. Pero también hay otras Biblias, allá donde es, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 19, el Señor Jesús les está dando una lección acerca de los 10 mandamientos. Antes de poner el de no matarás, pone el de no adulterarás. Para el Señor Jesús era más importante mantener la castidad propia que inclusive el deseo de hacerle daño a tu prójimo. La fidelidad para el Señor Jesús es antes que la vida. ¿Por qué? Si nosotros leemos, cuando leamos a los profetas en el Antiguo Testamento, bueno, de hecho el Señor ya se los ha mencionado, pero cuando leamos los profetas, nos vamos a dar cuenta que el Señor hace una analogía de que Israel era su novia, era su esposa. ¿Y qué hizo Israel? Cometió infidelidad con Dios al irse tras otros dioses. Ajá, eso nos tiene que enseñar que quienes estamos adorando imágenes, quienes estamos adorando figuras, quienes estamos adorando a otros dioses, estamos acometiendo adulterio en contra del Señor. Por eso el Señor odia el adulterio, odia la fornicación con otras cosas. Ay, perdón. Ajá. Odia todo ese tipo de situaciones. El Señor odia más que nada el adulterio. ¿Por qué? Porque se lo dijo a su pueblo Israel. De hecho, por eso fue castigado, por el adulterio que habían hecho en dejarlo a él como su esposo amado e irse en pos de otros dioses. Mandamiento octavo en el versículo 15, no hurtarás. Otros dicen, no robarás. Robarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es robarnos a nosotros mismos? Cuando hacemos derroches sin sentido, cuando compramos cosas que no necesitamos, ¿no? El famoso, ay, el síndrome del comprador, ¿no? Ay, compré estos zapatos y tengo como 20 en la casa, ¿no? Esos son derroches que no están bien vistos. Robar a los demás. ¿Cómo es robar a los demás? ¿Solamente quitarle su dinero? No, es apropiarse de sus linderos en el campo, de sus bienes, casas o pertenencias, es excederse en el precio de las cosas que vendes, es disminuir el peso de lo que estás vendiendo, es la baja calidad en los artículos, es que no devuelvas lo que te encontraste. Imagínate, te encuentras 10 pesos en la calle y tienes que buscar a quién los perdió, y no pagando deudas, rentas o jornales. Jornales se refiere al trabajo que hace una persona en un día. Eso es no robarás y mucho más. Noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué significa esto? Hablar falsamente de otro o de ti mismo en cualquier materia. Cuando tú dices, ay, es que no me gusta trabajar en el campo, no me gusta trabajar en las flores, no me gusta hacer eso, estás levantando falso testimonio contra ti mismo, hablar falsamente. Cuando le dices a alguien, es que yo no sé hacer eso que me estás pidiendo, ¿no? Cuando alguien nos viene a pedir, oye, ¿sabes cambiar una llanta? Uy, no, nunca he cambiado una llanta, estás levantando falso testimonio contra ti mismo. Mentir, planear y engañar al prójimo, hablar mal de su reputación, culparlo de cosas que ignora, difamarlo, levantar chismes contra él. Todo eso se hace referencia a hablar falso testimonio contra tu prójimo. Y el último, el décimo mandamiento, no codiciarás. Este va más allá de los hechos y llega hasta el pensamiento. ¿Por qué? Fíjate nada más lo que dice la palabra del Señor, lo que dicen los comentaristas.
Es codiciar, es desear cualquier cosa que Dios no ha permitido o no permitirá que tengas. Ajá. Luego andamos ahí, vemos ahí en esas cosillas que tienen por iglesias que dicen reclama tu milagro, pídele al Señor un carro, pídele al Señor 1,000,000 de pesos y todo eso. Y si Dios no quiere que lo tengas, y si Dios no quiere que nunca lo tengas, por eso te vas a enojar con el Señor. Es codiciar cualquier cosa que el Señor no quiere que tengas o no lo vas a tener. Eso es la codicia. De hecho, y aquí vamos a entrar al final. Si nosotros leemos la carta a los Romanos de Pablo en el capítulo 7, versículo 7, Pablo lo pone como ejemplo de que este mandamiento produjo en él una profunda convicción de pecado en su vida. ¿Por qué? Porque él dice, si yo no conociera el mandamiento de no codiciarás, no sabría que codiciar las posesiones de los demás es pecado. Y eso tiene que ver, con eso acabamos el comentario de los 10 mandamientos, eso tiene que ver. De hecho, en este mismo capítulo 20, nuestro Dios nos dice que la ley es dada para que tú evalúes tu estado de pecaminosidad, tu profundo estado pecaminoso. Por eso se la está dando al pueblo de Israel. Ustedes dicen que están bien. ¿Quieren ver que no están bien? Nada más 10 mandamientos les voy a dar para que vean lo mal que están. Ajá. Pero ¿qué creen? Gloria a Dios, que hoy vamos a leer cómo el Señor Jesús nos pone hoy el ejemplo de cómo cumplir con todos estos mandamientos. Entonces la pregunta que nosotros les dejaríamos allá al aire es, ¿obedecemos la ley del Antiguo Testamento o obedecemos la ley de Cristo, que es la gracia? Pero bueno, y ya por último, nada más vamos a hacer un pequeñísimo comentario del capítulo 21 del libro de Éxodo, que es donde empiezan las leyes diversas, y en esta ocasión vemos leyes sobre los esclavos y leyes sobre lesiones corporales, ¿no? Entonces, por ahí les hago un llamado a los que dicen que tenemos que seguir toda la ley del Antiguo Testamento, que nos expliquen cómo cumplimos con la ley de los esclavos y cómo cumplimos con la ley de las lesiones corporales. Vamos a comenzar ahora sí con la lectura del capítulo 22 del libro de Éxodo y me voy rapidito. Escrito está, leyes sobre la restitución. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o venda, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fue hallado forzando una casa y fue herido y muera, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviera con qué, será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciera pastar en campo o viña o metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prenda fuego y al quemar espinos quemara mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fue hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fue hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno diga, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenen pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiera dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriera o fuera estropeado, o fuera llevado sin verlo nadie, juramento del Señor habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará. Y el otro no pagará, mas si le hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiera tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Leyes humanitarias. Si alguno engaña a una doncella que no fuera desposada y durmiera con ella, deberá adoptarla y tomarla por mujer. Si su padre no quiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás viva. Cualquiera que cohabite con bestia morirá. El que ofrezca sacrificio a dioses, excepto solamente a Dios, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás,
porque extranjero fuiste ustedes en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligirán, porque si tú llegas a afligirlas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y los mataré a espada. Y los mataré a espada, y sus mujeres serán viudas y huérfanos, ustedes y sus hijos. Wow. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomaras en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Y me serán varones santos, no comerán carne destrozada por las fieras del campo. A los perros las echarán. Capítulo 23 del libro de Éxodo, escrito está. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Ah, bien. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontraras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieras el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte la palabra de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque ustedes saben cómo es el alma del extranjero, ya que fueron extranjeros en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quede comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que les he dicho, guárdenlo, y en nombre de otros dioses no mentarán, ni se oirá de su boca. Las 3 fiestas anuales. 3 veces en el año me celebrarás fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Señor tu Dios. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. El ángel del Señor enviado para guiar a Israel. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará su rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te diga, será enemigo de tus enemigos y afligirá a los que te afligen. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas al Señor su Dios servirán, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti.
No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Con eso terminamos la lectura de los 2 capítulos correspondientes del libro de Éxodo y vamos a continuar a terminar el día de hoy con el capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Pero antes, rapidísimamente un comentario precisamente al capítulo 22, la parábola del banquete de las bodas. Bueno, si leemos con atención la parábola, nos vamos a dar cuenta que el rey es Dios y su hijo es el Señor Jesús, que el primer invitado es Israel y el segundo invitado son todos. Todos. ¿Por qué dice la palabra que muchos son llamados, pero pocos escogidos? Ok, el evangelio de Dios está dirigido ya a todo el mundo. Gloria a Dios que ya ha estado dirigido a todo el mundo. Pero no todo el mundo lo va a aceptar. De hecho, van a ser más los que lo rechacen. ¿Por qué? También dice la palabra que habrá quien lo reciba favorable en ese momento, pero van a quedar expuestos como falsos siervos de Cristo. Por eso, cuando el rey ande revisando a todos sus invitados y ve a uno que no está vestido para boda, a ese manda a que lo echen afuera, a donde es el lloro y el crujir de dientes. Van a ustedes a decir, pues qué gacho, porque lo agarró en el camino y no le dio tiempo ni de bañarse ni de vestirse para poderse presentar a las bodas. No. Si leemos el comentario bíblico de este señor Charles Ryrie, nos vamos a dar cuenta que él dice que en esos tiempos, cuando un rey invitaba a alguien a su boda, cuando alguien llegaba deprisa y no tenía vestidos buenos para ponerse a la boda, el rey, el anfitrión, el dueño de la finca tenía la obligación de proporcionarle vestidos para que él pudiera estar presente en la boda. No era así de que pues vienes medio mugroso, pásale. No, había siervos que se dedicaban a examinar a las personas y decir, este viene del campo, no tuvo tiempo de ir a su casa a cambiarse. A ver, traigan un vestido de la talla extra grande o de búfalo para este tipo, ¿no? Y se lo dan, y esa era obligación inclusive del hacendado o de quien estaba realizando la boda. Ajá, eso lo menciona Charles Ryrie en su comentario bíblico. Ajá, ok, ¿eso qué quiere decir? Todos los que respondemos a las buenas nuevas somos los escogidos, somos los que ya estamos en el banquete del Señor. Y eso lo sabemos porque lo que ha hecho el Señor Jesucristo en nuestra vida, que tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Hay otro comentarista, no me acuerdo de su nombre, es Jennings, pero no me acuerdo de su nombre, y él lo dice claramente, dice, todos son llamados a gozar de la fiesta, pero no todos están dispuestos a confiar en el dador para recibir de él el ropaje apropiado para la fiesta. Ajá. Entonces, acuérdense, tenemos que estar preparados para cuando el Señor nos invite a su banquete, y no me refiero a que estén bien preparaditos, bien limpiecitos, porque el día que Él venga por nosotros, pues nos va a llevar y va a dejar toda la ropita aquí, nos va a dar un cuerpo nuevo. Lo que quiere decir es que estemos preparados haciendo las cosas que el Señor nos mandó a hacer. Vamos a terminar con el Evangelio con el capítulo 2 el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, de los versículos 15 al 46, y escrito está, la cuestión del tributo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque miras la apariencia de los hombres. Perdón, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan hipócritas? ¡Oh, qué bonita respuesta! ¿Por qué me tientan hipócritas? Muestren la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, den pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. La pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer y a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erran, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán,
ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y aquí viene lo bien bonito. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no han leído, no han leído lo que fue dicho, permítanme, por no fijarme, puse más grande esto y ya no lo puedo leer. Ahí está. Ahora sí, discúlpenme ustedes. Ok. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Un pequeño comentario. Ojo con lo que vamos a leer en este momento, porque tiene que ver con todo lo que leímos acerca de los 10 mandamientos. Pongan mucha atención. El gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pequeño comentario. Estamos viendo que aquí se cumplen toda la ley, toda la ley. Mañana, si Dios lo permite, haremos el comentario. ¿De quién es hijo el Cristo? Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Gracias a Dios terminamos con la lectura correspondiente del día de hoy, un poquito extenso, espero que no les haya aburrido y Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por tu gran enseñanza que nos das a leer cada día tu palabra. Permítenos, Señor, seguirla leyendo por todos los años que tú permitas que estemos aquí, que nos prestes vida, Señor. Te agradecemos porque hoy empezamos un nuevo mes y gracias a ti, a la fuerza que nos das, al apoyo de la familia, al apoyo de todas las personas que pones a nuestro alrededor, hemos podido leer hasta el día de hoy 32 días seguidos la palabra del Señor sin faltar una sola vez. A veces temprano, a veces tarde, Señor, pero es en tus tiempos lo que nos permites hacerlo. Te pedimos que nos sigas poniendo ese fuego en el corazón, que nos des fuerza para terminar este año ininterrumpidamente y que podamos seguir llevando este evangelio de la verdad a todas las personas que lo necesiten. Que hoy, Señor, no uno, sino muchísimos más doblen rodilla delante de ti, reconociéndote como el Señor de señores, Rey de reyes. Te agradecemos por todo el alimento que consumimos, pero sobre todo por este rico pan espiritual que representa tu palabra. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Cuídense mucho y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Bye.